capítulo 8. San Mateo capítulo 8. Y hemos estado toda la semana. San Mateo capítulo 8. Ahora vamos a analizar los versículos del 28 en adelante. San Mateo capítulo 8, versículos 28 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando Jesús llegó a la otra ribera, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de entre los sepulcros. Eran furiosos, que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron: ¿quién tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos estaba paciendo un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron: si nos echas, permítenos ir a ese hato de cerdos. Y Jesús les dijo: id. Y ellos salieron y entraron a los cerdos. Entonces todos los cerdos se lanzaron por un despeñadero al mar y murieron en el agua. Y los porqueros huyeron a la ciudad y contaron todo, inclusive lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Cuando Jesús llegó, dice, a la otra ribera, a la región de los Gadarenos, Jesús siempre fue a lugares menos esperados, pero Jesús siempre iba porque Él tenía un propósito. A lo mejor los que lo acompañaban no sabían cuál era la razón, pero Jesús va a ese lugar porque Él sabía que ahí en ese lugar había gente que necesitaba de un milagro. Entonces dice que se fue a la otra orilla y salieron a su encuentro 2 hombres. Hay otro evangelio que da otros detalles. Salieron 2 hombres, pero estos 2 hombres no eran 2 hombres común y corriente, sino que eran hombres que estaban poseídos, estaban endemoniados, y salieron, dice, de un lugar, salieron de entre los sepulcros. Es decir, estos hombres vivían en el cementerio. Es interesante entonces notar que Jesús va a ese lugar en busca de aquellos hombres, y aquellos hombres ven de lejos a Jesús y salen a su encuentro. Y estos hombres estaban poseídos por el enemigo, y al estar poseídos, ellos estaban furiosos, que dice que nadie podía pasar por aquel camino. Hay otra parte de los evangelios que dice que aunque estos hombres los amarraran con cadenas, ellos rompían las cadenas porque tenían tanta fuerza. Ahora yo quiero decir, ¿qué es un endemoniado? Bueno, un endemoniado es un poseído, pero este endemoniado, esta persona que es poseída, no es él, sino que es el enemigo en el cuerpo, y por lo tanto esta persona no sabe, porque no puede hacer su voluntad. El hecho de estar poseído significa que el enemigo mora en él, y sus palabras y sus acciones no van acorde a lo que él piensa, y no se puede controlar. Dice la palabra de Dios que estos hombres eran tan furiosos que nadie podía pasar cerca del cementerio, nadie podía pasar cerca del camino, porque tenían miedo a que estos hombres pudieran atacarlos. Ahora bien, ¿quiénes viven? Más bien dicho, ¿quiénes están? Porque no viven. ¿Quiénes están en un cementerio? Son aquellos que no viven.
son muertos. Aquellos que la palabra de Dios dice que cuando se mueren nada saben. Aquellos que la palabra de Dios dice que cuando se mueren duermen y que sus pensamientos, su odio, sus deseos, todo aquello queda en el olvido, porque en ese momento ellos dejan de vivir y no pueden decidir. Esa es la gente que está en un cementerio. ¿Por qué estos hombres estaban en un cementerio? Era fácil. Porque los demonios los habían llevado a vivir en ese lugar, aislados del resto de la gente. Aislados del resto de la gente. Y aquellos hombres, la Biblia no lo menciona, pero si eran de la ciudad de Gadara, estos hombres eran reconocidos en la ciudad. Y muy probablemente antes de haber sido poseídos, ellos tenían una vida normal. Pero una vez el enemigo se posesiona de ellos se aíslan del resto de la gente. A lo mejor hasta para sus familiares era un motivo de vergüenza el que un familiar fuera poseído. Yo recuerdo hace algunos años, llegaron a decirnos: queremos que nos hagan un favor a los maestros del colegio. En la casa de un alumno del colegio había ocurrido algo muy raro en la colonia Sacamil. Resulta que el hermano mayor de ese muchacho que estudiaba acá en el colegio tenía una novia, y una novia de la cual ya tenían planes hasta para casarse, para unirse al matrimonio. Y resulta que esa muchacha que se iba a casar con ese joven había sido poseída. Entonces a nosotros nos dijeron: en la casa estuvo alguien que fue poseída y es esta persona y nosotros la conocemos, pero pasa algo raro. Ella habla, pero la voz no es la voz de ella. Ella grita y no la podemos controlar. Y entonces nos dijeron: háganos el favor y queremos que vayan a orar. Y nosotros fuimos a orar. Entonces, cuando uno va en grupo, pues como que siente más valor, ¿no es cierto? Nos habían dicho que allí había estado, no nos dijeron que allí estaba. Y cuando nosotros entramos a esa casa, hermanos, eso es algo inexplicable, es algo muy difícil de poder entender. Ver a una mujer joven cuya voz, el tono de la voz, no coincidía con la persona que estábamos viendo. Y nosotros no pudimos entrar a la casa. Y crean, algunos hasta deseábamos irnos en ese momento, porque era algo terrible. Y entonces llegamos a la conclusión que no podíamos entrar a la casa, pero pudimos entrar por lo menos a la puerta. Y de la puerta, que no la cerramos, la dejamos abierta, pudimos entrar allí. Y entonces la persona la tenían, yo la vi un poco, pero la metieron en un cuarto, cerraron la puerta, y entonces nosotros ya nos quedamos más tranquilos. Y entonces surge la pregunta: ¿quién va a orar? Y entonces, como éramos 4 los que andábamos, dijimos: vamos a orar los 4. Hermanos, nunca yo recuerdo haber orado tanto tiempo sin haber sentido el tiempo que había transcurrido. Era algo increíble. Pero muchas veces nosotros pensamos que las personas poseídas son aquellas que gritan y que hacen manifestaciones externas. Aquellas personas que no se pueden controlar, que hacen todo tipo de cosas, rompen paredes, rompen puertas, rompen ventanas. Muchas veces pensamos que esas personas están poseídas. Y hay un acto muy especial, y yo
doy gracias al Señor que existen los ministros en la iglesia y los pastores, porque ellos deben estar preparados para esa situación. Pero también hay personas que están poseídas y no pueden manifestar ese tipo de características. Hay personas que viven la vida lejos de Jesús, y aunque no griten y aunque no hagan nada aparentemente anormal, pero también están poseídas por el enemigo. Jesús dijo en su palabra: el que no es conmigo, contra mí es. Y existe una situación tan real en la palabra de Dios, que la palabra de Dios me dice que yo puedo estar solamente en dos lugares: o estoy del lado de Dios o estoy del lado del enemigo. Pero el ser humano, no sé de dónde se ha inventado que yo puedo estar del lado del enemigo, pero también puedo estar del lado de Dios y puedo estar en medio. Y para Dios no existen términos medios. La palabra de Dios dice: o está conmigo o está contra mí. Aquellos hombres se sentían atormentados, aunque no eran ellos en sí, porque eran demonios que estaban ahí, que habían poseído su cuerpo, su ser. No eran ellos. Sin embargo, cuando se encuentran con Jesús, ellos saben perfectamente frente a quién estaban, porque la palabra de Dios así lo dice. La palabra de Dios así lo dice. Ellos sabían, porque ellos clamaron: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Hermano, ser atormentado de esa forma por Jesús sí vale la pena. Cuando nos encontramos con Jesús, ser atormentados por la razón de la presencia, del encuentro con Jesús, vale la pena en nuestra vida. Cuando el ser humano se encuentra con Jesús y dice: ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me atormentas? Es porque Jesús te ama y te está diciendo que no puedes vivir como vives, porque la vida que vivimos no es una vida buena. ¿Por qué ellos vivían en el cementerio? Porque en el cementerio solo había muerte. Porque en el cementerio solo había muerte. Pero Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces aquellos hombres que vivían antes de encontrarse con Jesús, vivían en un ambiente de muerte. Pero ahora que se encuentran con Él y van a su encuentro, entonces ahora ellos se encuentran con la vida misma, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En la vida espiritual, hermanos, solo hay dos clases de personas: los que están del lado de Dios y los que están del otro lado, que no es el lado de Dios. Y entonces le dice: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido a atormentarme antes de tiempo? ¿Has escuchado lo que dice la palabra de Dios? ¿Has escuchado que dice que todo aquel que se arrepienta y se bautice será salvo, mas el que no creyere será condenado? Jesús está hablando a nuestro corazón. La palabra de Dios es clara. Jesús no dice una vida medio: puedo ir a la iglesia, pero puedo tener mis hábitos, mis costumbres, no las puedo dejar, puedo vivir una vida así, asá, y no puedo. Tengo que decidirme por el lado de Cristo Jesús. Pero ahora miren qué interesante lo que dice. Y dice que lejos de ellos estaba paciendo un hato de muchos cerdos.
El otro relato de los endemoniados dice la Biblia que no era solo un demonio, sino que era legión, eran muchos y muchos demonios. Y entonces aquellos demonios le dijeron: si quieres echarnos, échanos, pero permítenos que entremos en esos cerdos que están ahí. Y entonces Jesús le dijo: está bien. Y dice que los echó en los cerdos. Y como ahora los cerdos estaban poseídos, entonces los cerdos no podían controlarse, corrían de un lado a otro, y luego dice la Biblia que se fueron al despeñadero y murieron. Cuando una persona no está con Jesús, no puede tener el control de su vida. Querido hermano y amigo, debemos permitir que el control de nuestra vida lo tome Cristo Jesús. Y es la única manera en que nosotros podemos ser felices. Es la única forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Y Jesús les dijo: ir, y ellos salieron, entraron los cerdos, y todos los cerdos se lanzaron por un despeñadero al mar y murieron en el agua. Y ahora voy a los dos versículos más importantes. Hay una razón por la cual Mateo solo dice que los espíritus, los demonios, salieron de aquel hombre y se metieron en los cerdos, pero no dice que aquellos hombres quedaron liberados. Solo dice que salieron, entraron en los cerdos y los cerdos murieron. Pero recuerde que detrás de esa escena había otra escena. Habían dos hombres que habían sido atormentados y que ahora ellos eran libres para la honra y la gloria de Dios. Aquellos hombres ahora eran otros, porque cuando yo vengo y me encuentro con Cristo, yo no puedo seguir siendo el mismo. Debo de permitir que Cristo transforme mi vida para yo dejar de ser el mismo y ahora ser otro. Y la palabra de Dios nos habla que la transformación que Cristo hace es completa. Así como en los comerciales le presentan un antes y luego le presentan un después. Compre este producto, era así, usted estaba así y ahora esto va a causar este efecto. Compre a Jesús en su corazón, usted era así pero va a cambiar, no va a cambiar usted, Jesús le va a cambiar siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Porque hay mucha gente que no quiere comprometerse con Jesús y dice: yo voy a la iglesia, yo le hago bien a mi vecino, yo no le hago mal a nadie, y cuando alguien viene y necesita, yo le ayudo. Pero no basta eso. Cristo quiere que morar en nuestro corazón. Y ahora voy con los dos versículos que les decía. Versículo 33. Y los porqueros huyeron a la ciudad y contaron todo. Los dueños de los cerdos iban asustados, llegaron a la ciudad y contaron todo, porque ellos habían presenciado lo que Jesús había hecho. Jesús había sacado a esos demonios y los había puesto en los cerdos. Ellos eran testigos de un antes y de un después. Ellos habían sido testigos de aquellos hombres poseídos y ahora habían sido testigos de aquellos hombres nuevos para la honra y la gloria de Dios. Por eso iban asustados y fueron a la ciudad y contaron, dice, todo. ¿Cuánto contaron? Contaron todo. Contaron todo. Y seguramente en la ciudad comenzó a regarse la noticia y a regarse la noticia y a regarse la noticia. Inclusive, dice, contaron lo que había pasado con los endemoniados. Interesante. ¿Por qué hacen dos cosas? Ellos dicen que contaron todo, pero todo lo que les había pasado a los cerdos. Y luego dice inclusive lo que había pasado con los endemoniados.
Miren, hermanos, es una lección tan grande. Para aquellos hombres que eran los dueños de los cerdos, lo más importante eran sus cerdos. Eso era lo más importante para ellos. Contaron lo que había pasado con los cerdos. Ellos no veían más allá. Ellos no veían el milagro que Jesús había hecho en la vida de aquellos dos hombres. Para ellos eran más importantes los cerdos. Ahora yo pregunto en esta noche, ¿cuánto vales tú para Jesús? ¿Cuánto valgo yo para Jesús? Y yo tengo una buena noticia. Tú y yo valemos la sangre de Cristo Jesús. Para ellos era lo más importante. Y dice, pero también contaron lo que pasó con aquellos hombres. ¿Cuánto vales tú? Dice, no, es que yo no valgo nada. Apenas gano $300 en salario mínimo. Vivo en un lugar donde no voy a pasar de ahí. Pobre nací, pobre me voy a morir. Nunca voy a comprar mi casa. Y comenzamos a decir y a desvalorarlo. ¿Por qué? Porque yo quisiera valer como un futbolista que vale 250 millones de euros. ¿Cuánto vales tú? Porque ahora la gente tiene precio. Cuando nosotros vemos tanta calamidad, tanta hambre, tanta injusticia en el mundo, y que una persona llegue a valer 250 millones de euros, uno dice, wow. Pero ¿cuánto vales tú para Jesús? Seamos del color que seamos, vivamos donde vivamos, seamos quien seamos, el amor de Dios es tan grande que somos lo más preciado para Jesús. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? Valemos la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y cuando yo vengo a Jesús y la gente trata de humillarme, de hacerme lo más pequeño, lo más invisible, entonces yo debo de mirar el sacrificio que Jesús hizo por mí, y entonces yo voy a saber que soy lo más preciado para Dios, quien dio a su único Hijo para derramar su sangre por usted y por mí. ¿No es maravilloso el Señor? Yo sí. Aunque no seamos famosos, pero todos valemos lo mismo, y todos valemos la sangre de Cristo Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios que entonces, cuando la gente se llenó de la noticia, supieron lo que había ocurrido, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Qué bonito, ¿no es cierto? Que digan, todo San Salvador ha salido al encuentro de Jesús. Pero el versículo no termina ahí. Dice que salieron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera. ¿Saben lo que hace una persona cuando Jesús le está diciendo que le entregue su corazón? Y dice, no, otro día, todavía no estoy listo. Voy a terminar este proyecto que tengo de vida y después voy a venir a Jesús. No, dice, yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo tengo que trabajar, y si no trabajo no como. Yo, dice, tal vez más adelante. ¿Cuál más adelante? Cuando una persona rechaza el amor de Dios y a Cristo en su corazón, está diciendo lo mismo que aquella gente. Salieron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, ahí viene, que se vaya. Porque si ahora ya perdieron esto los cerdos, podemos perder muchas otras cosas más. ¿Qué es más importante para nuestra vida, querido y amigo? ¿Qué es más importante? Ellos veían lo material, porque cuando nos encontramos con Jesús tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos de lo material, tenemos que despojarnos de los malos hábitos, tenemos que despojarnos de las malas costumbres, tenemos que despojarnos del pecado, porque la sangre de Cristo Jesús es la única que nos da el perdón y nos libera de todo pecado. Tristemente, esta gente
ciudad, dice la palabra de Dios, salió al encuentro de Jesús. Pero salió al encuentro de Jesús para no permitirle que él entrara en la ciudad. ¿Se da cuenta lo que la palabra de Dios nos quiere decir esta noche, hermano? ¿Se da cuenta de lo que Dios nos está diciendo? Nos está diciendo que debemos de venir a su encuentro, pero para recibirle y que Él se quede morando en nuestro corazón para vida eterna. Nos está diciendo que Él está interesado en venir, pero nos está diciendo que así como somos importantes para Él, que también nosotros prioricemos en las cosas de esta vida y aprendamos a vivir por fe, que también elijamos y podamos elegir lo mejor. Yo no sé en esta noche de nuestros amigos que nos visitan, ¿cuántos quieren meditar y autoexaminar su vida a la luz de la palabra de Dios? Es un privilegio poder encontrarse con Jesús. Pero esta gente pensaba en las cosas que tenía que dejar. Y mucha gente hace hasta risa de eso. Mucha gente acumula cosas materiales pensando que se las va a llevar cuando muera. Y para mucha gente hay cosas más importantes que Jesús en su vida. Y por eso están viviendo del lado donde solo hay muerte, prefiriendo vivir del lado donde hay muerte y no donde está Jesús, que es vida eterna. Yo quiero concluir en esta noche en el libro de Deuteronomio. Hay dos versículos extraordinariamente hermosos. Yo quiero que usted disfrute cada palabra de este texto. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y versículo 20. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y versículo 20. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer. Al cielo y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Versículo 20. Ama al Señor tu Dios, atiende su voz y únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que Él juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice: al cielo y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Ahora Jesús está hablando a nuestro corazón, que dice: te he puesto las dos alternativas, la vida, la muerte. Te he puesto la bendición y la maldición, pero yo, dice el Señor, necesito que elijas, pero que elijas lo mejor, que elijas la vida para que vivas tú y tus descendientes. ¿Y quién es la vida, hermano? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Ama, dice el Señor tu Dios. Atiende su voz. ¿Y qué cosa? Y únete a Él. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Y luego hay una gran promesa: a fin de que habites en la tierra que fue prometida a tus padres. ¿Cuántos quieren gozar de la vida eterna en Cristo Jesús? Todos queremos. Todos queremos. Pero Jesús nos dice hoy: elige.
abre la puerta de tu corazón. Vamos a cantar el himno. Y yo voy a pedir que todo aquel que quiere de nuestros amigos que ore por ustedes, venga aquí al frente. Solo voy a orar mientras cantamos el himno. Vamos a pasar acá al frente para poder orar, porque no queremos irnos de este lugar sin la bendición de Dios. Hemos tenido la bendición de su palabra, un Dios que todo lo puede, que es capaz de liberarnos de todo y de darnos la vida eterna. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos de pie. Todos pongámonos de pie. Vamos a cantar. Mientras cantamos, quien quiera que desee que oremos puede pasar acá al frente. Nuestra vida te solucionará. La esperanza en el hombre no está. Es sombrío el futuro de un mundo sin Jesús, porque todo es vanidad, basta puede ser sin Él. Jesús es la solución. Cantemos, hermanos. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús, por su misericordia y su gracia, Dios promete tu vida restaurar. Solo tienes que abrirle a Él tu corazón, olvidando lo demás, Dios te puede liberar. ¿Cuántos creemos que Jesús es la solución? Amén. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Aquel que crea que Jesús es la solución, que pase aquí al frente. Solo queremos orar. Solo vamos a orar. Puede pasar. Puede pasar. Que Dios me bendiga. Pasa. Que Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga. Jesús es la solución. Que Dios le bendiga. Antes de comenzar, Jesús es la solución. Se conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Una gran verdad. Solo Jesús es la solución. Yo quiero desearle que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias por venir esta noche. Vamos a estar de rodillas y vamos a tener una oración muy especial. Vamos a estar de rodillas.
Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, bendito Padre, porque nos has traído hasta este lugar para poder encontrarnos contigo, Señor, y para salir convencidos de este lugar que solamente tú eres la solución de nuestra vida. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias porque en esta semana tú nos has enseñado que puedes limpiarnos de la lepra del pecado, que puedes sanarnos y rehabilitarnos de esa parálisis espiritual a causa del pecado, que puedes librarnos de esa fiebre que nos atormenta día y noche, Señor, que puedes liberarnos de todo mal. En esta noche, Señor, hemos decidido por ti. Hemos decidido estar del lado de la vida y no del lado de la muerte. Hemos decidido, Señor, estar del lado de la bendición y no de la maldición. Tú conoces el corazón de cada uno de nuestros hermanos y amigos. Tú conoces sus pensamientos. Tú conoces, Señor, las luchas que cada uno de nosotros llevamos. Tú conoces la tempestad que cada uno lleva dentro. Pero sabemos, Señor, que al venir a tu encuentro, tú nos libras y nos sacas adelante. Te pedimos por cada uno de los presentes y te pedimos por aquellos que han venido acá al frente. Si alguien, Señor, está padeciendo una enfermedad, te suplico, Señor, que pongas tus manos de sanidad sobre él. Si alguien no tiene trabajo, que abras las puertas y las oportunidades y dale un trabajo, Señor. Si en esta noche hay alguien que lo tiene todo, pero tiene ese vacío en su corazón, tú que eres el único capaz de llenar ese espacio en su corazón, te suplicamos, Señor, que puedas morar en él. Te pido por aquella madre que está sufriendo con todo su corazón. Tú conoces su dolor, porque cuando los hijos sufren, cuando los hijos desobedecen, la madre sufre. Señor, derrama tu Santo Espíritu y dale el consuelo que ella necesita. Por aquel joven que está pidiendo por su vida, por protección, por sus estudios. Todos tenemos luchas muy diversas y por eso hemos venido aquí en esta noche, porque solo tú eres capaz de mover nuestros corazones, porque solo tú eres capaz de transformar nuestro corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne, Señor. Gracias por tu amor, gracias por el valor que tú nos das, porque valemos la sangre de tu Hijo derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Ahora, Señor, te suplico que si hay algún impedimento para poder llegar a ti y poder entregar nuestro ser, te suplico, Señor, que puedas destruir todo obstáculo que nos impida llegar a ti. Te pido por aquellos que un día hicieron su decisión, entregaron, Señor, su corazón a ti, pero que ahora están en esta noche arrepentidos y pidiendo y suplicando, Señor, atormenta nuestros corazones
para que podamos decidir por ti. No es posible que vivamos tan tranquilos en este mundo de miseria, en este mundo de maldad, en este mundo de dolor, de sufrimiento. No es posible. Y sabemos que tu mayor deseo es darnos la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a dejar aquel mal hábito. Ayúdanos a dejar aquel vicio. Ayúdanos, Señor, y rompe las cadenas de aquel pecado secreto que solo tú sabes que mora en nosotros. Permite, Señor, que al levantarnos de nuestras rodillas y al salir de este lugar, lo hagamos con el convencimiento pleno que tú has escuchado nuestras súplicas esta noche. Quédate, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén.